El buen samaritano muestra gran misericordia. El buen samaritano. Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37. Un día, un abogado se acercó a Jesús y le hizo una pregunta. Él le dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús quería saber si el hombre era sincero o si estaba tratando de hacerlo caer en una trampa. Así que le preguntó: ¿Qué está escrito en la ley? El hombre respondió: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Jesús le respondió al hombre: Has respondido correctamente. Haz esto y vivirás. Pero el hombre le preguntó a Jesús qué significaba amar al prójimo. ¿Quién era el prójimo? ¿Era alguien de la familia? ¿Era alguien que vivía en la puerta de al lado? Quizás eran las personas que vivían en la misma ciudad o país. ¿O quería decir algo diferente? Jesús decidió que la mejor forma de responder a esta pregunta era diciéndole una historia. De modo que Jesús le narró la parábola del buen samaritano. Hubo una vez un judío que iba de Jerusalén a Jericó. Ahora bien, el camino era muy solitario y no había muchas personas que pasaran por allí. También había muchas cuevas y montañas en el trayecto. Estas eran a menudo lugares donde se escondían aquellos que querían robar a los que viajaban por aquel camino. Unos ladrones que se estaban escondiendo junto al camino vinieron al hombre que venía desde Jerusalén. Ellos lo detuvieron y comenzaron a golpearlo. Robaron su asno, su dinero y hasta sus ropas. Los ladrones golpearon tanto al hombre que estaba sangrando y malamente herido, pero se negaban a mostrarle piedad alguna. Así lo dejaron medio muerto a un lado del camino. Sucedió que un sacerdote venía viajando por el mismo camino. Vio al pobre hombre yaciendo a un lado del camino, pero fue incapaz de detenerse para ayudarle. No sabemos si él se negó a detenerse porque temía que los ladrones estuvieran todavía en los alrededores, o simplemente porque no quería molestarse. Todo lo que sabemos es que no se detuvo. Poco después, un levita, un hombre que ayudaba a los sacerdotes en el templo, vino también por el mismo camino. También él vio al hombre que había sido herido y robado, tendido a la orilla del camino, pero tampoco se detuvo, sino que se siguió de largo. Finalmente, un samaritano que pasó por aquel mismo lugar. Por lo general, los samaritanos odiaban a los judíos y los judíos a su vez odiaban a los samaritanos. Ni siquiera se hablaban unos a otros. Sin embargo, cuando el samaritano vio al pobre judío tirado junto al camino, inmediatamente fue hasta él y comenzó a cuidarlo. Él derramó aceite y vino sobre sus heridas para limpiarlas. Después tomó algunas de sus propias ropas y las rompió para hacer vendajes para las heridas del judío. Después de ello, el samaritano puso al hombre en su propio asno y lo llevó hasta el albergue más cercano. Allí dio al dueño algún dinero para pagarle por cuidar el judío herido. También le dijo al dueño del albergue que si gastaba más de lo que ya le había dado, le pagaría la diferencia cuando regresara. Los judíos estaban asombrados cuando escucharon esta historia, pues nunca habían considerado a los samaritanos como sus prójimos. Pero Jesús le preguntó entonces al abogado quién había sido el verdadero prójimo. El abogado respondió que había sido el samaritano, aquel que había tratado al herido con compasión. De modo que Jesús le dijo al abogado
que fuera e hiciera lo mismo. Nunca debemos mirar el color, la raza o la religión de ningún hombre. Solo debemos demostrar a cada persona el amor de Dios.